comunicación telefónica el doctor Alejandro Cunedo, quien es investigador del CONICET y presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Buen día, Alejandro. Joaquín Moral te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar, gracias por la entrevista, un saludo a la audiencia también. Bien, queríamos dialogar con usted con respecto a cómo está hoy por hoy la situación epidemiológica, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Bahía Blanca. Consultarle qué es lo que le parece a usted al respecto. Bueno, venimos en el mes de abril de un pico aterrador, diría yo, de aumentos de contagio. Ese pico se proyectaba, si hubiera seguido con la misma velocidad y con la misma pendiente, se proyectaba realmente a niveles incalculables que nos iba a introducir en una, como he dicho yo en otras entrevistas, en una de las catástrofes sanitarias más grandes de la historia de la medicina del país. Perdón. Afortunadamente, bueno, el gobierno ha tomado algunas medidas restrictivas, insuficientes desde mi punto de vista, a lo mejor también un poco tardías, que han producido una meseta en el número de contagio y una leve baja, y una muy leve baja estos últimos días. Ahí hay dos problemas, que el número de una meseta con contagios de entre 20.000 y 25.000 diarios, por el porcentaje que ya conocemos de internación de la cantidad de gente que se contagia, hay un porcentaje que va a tener que internarse y un porcentaje que lamentablemente va a morir. Como esos porcentajes ya lo conocemos, sabemos que ese nivel de contagio es muy difícil, que en ese nivel de contagio es muy difícil mantener un sistema sanitario, un sistema de salud que pueda brindar la atención adecuada para cada persona, para todas las personas que lo necesiten. Por ejemplo, un respirador o una cama de terapia intensiva para la persona que lo necesite. Pero también en ese nivel se hace muy difícil la atención de otras patologías, porque el sistema está saturado atendiendo casos de COVID y la eficacia, obviamente, de la atención de cualquier otra patología disminuye. En Bahía Blanca en particular, bueno, no hace falta que yo explique demasiado. Afortunadamente, los directores de los hospitales y los directores de las unidades de terapia intensiva están permanentemente informándole a la población que se encuentran al 100%. El hospital municipal está al 100%, no tiene más camas para atender casos de COVID. Es más, ha aumentado el número de camas y ha puesto camas para atención de COVID que deberían ser de terapia intensiva en La Guardia. El Hospital Pena se encuentra en la misma situación. Como digo, creo que se lo he comentado alguna vez a ustedes, lo que nosotros nos encontramos es en una carrera de dos velocidades, la velocidad de vacunación por un lado y la velocidad de contagio por el otro. Afortunadamente las vacunas siguen llegando, obviamente a esta altura deberíamos estar todos vacunados, pero hay una guerra internacional que si después les interesa puedo profundizar en ese tema, una guerra internacional por las vacunas, que hace que, bueno, que seamos así todo, estemos entre los 20 países mejores del mundo en la cantidad de vacunas que hemos recibido. Así que es muy lamentable los fallecimientos que estamos viendo, todos los fallecimientos son lamentables, pero se hacen un poco más lamentables a esta altura porque las vacunas están llegando. Ayer llegaron 500.000 de la Sputnik, que a pesar de todo lo que se ha dicho de ella resultó ser una de las vacunas más eficaces del mundo. El 19 de mayo llegan más de 800.000 de AstraZeneca. Muchas personas me consultan porque están preocupadas por la segunda dosis de AstraZeneca. No se preocupen porque vienen 800.000 por el método COVAX, que es un método de reparto de la Organización Mundial de la Salud, pero además, y hablando justamente de los problemas internacionales por la vacuna, no sé si ustedes saben, muchos seguramente han leído, que en Argentina, en una empresa privada, se ha fabricado el principio activo en mucha cantidad de esta vacuna, de la AstraZeneca, y luego se la ha enviado a México para el proceso de envasado. Cuando uno dice envasado, por ahí es una palabra mal utilizada porque se piensa que es como, no sé, uno tiene un recipiente grande de dulce de leche y hay que repartirlo entre los recipientes más chicos. Obviamente no es así, porque el proceso de envasado lleva un proceso de purificación y filtrado, porque cuando uno inyecta la vacuna a un ser humano,
hay que estar seguro de que no le está inyectando ninguna impureza. Es un problema grande de los medicamentos. Entonces hay un proceso de purificación y filtrado que además requiere unos filtros especiales, que legalmente hay que usar esos filtros, si no, no se autoriza para humanos la vacuna, y esos filtros se fabrican en Estados Unidos y México tenía que importarlos. Pero resulta que Estados Unidos tiene una ley vigente actualmente que prohíbe la exportación de vacunas o de cualquier insumo que tenga que ver con las vacunas, obviamente para priorizar su propia población. A ese nivel llega la guerra por las vacunas. Bueno, hubo una comunicación recientemente entre el presidente de México y el presidente argentino, donde le informa que esto estaría destrabado. Hubo también en las redes una información al respecto de un alto funcionario de México, así que es de esperar, además de estas dosis de AstraZeneca que vienen por COVAX, antes de fin de mes, otro lote, que no se sabe todavía qué cantidad va a tener, y el contrato con el Instituto Gamaleya, Rusia, de Sputnik, sigue vigente. Después, si les interesa, les digo cuáles son las dificultades, porque desde algunos sectores políticos se ha criticado al gobierno por no tener la vacuna Pfizer. Si quieren, después les amplío por qué es difícil obtener la vacuna Pfizer. Pero en general las vacunas están llegando. Un dato interesante es la semana pasada se batió el récord de vacunación, de inmunizaciones, de puestas de vacunas en personas, al aplicarse casi 1 millón de vacunas. El número exacto es de 961.954. ¿Qué quiero decir con esto? Sigamos cuidándonos, tratemos de cumplir con las restricciones, porque es muy lamentable morirse a pocos días de recibir la vacuna. Es muy fuerte eso. Pero es real. Sí. Mirá, nosotros estamos muy afectados en estos días, la comunidad científica de Bahía Blanca, por el fallecimiento del doctor Gómez, el director del Instituto Argentino de Oceanografía. Me he cruzado y he charlado con él miles de veces en los pasillos del CONICET, una persona joven, una persona activa, un excelente investigador. ¿Cuánto le faltaría para vacunarse si estamos vacunando 1 millón de personas? Digo por nombrar casos conocidos, obviamente. Sí. Fallecen personas anónimas, estamos en 500 fallecimientos por día. Yo el año pasado decía que no naturalicemos la muerte, y para tratar de no naturalizarlas comparaba, creo que se lo he dicho a usted en algún momento, comparaba con que se cae al morir 250 personas, es lo que lleva un avión de pasajeros promedio. Entonces yo le pedí a la gente que imaginara que se caía un avión, hoy se cae un avión y mueren los 250 pasajeros. La conmoción sería brutal, estaríamos meses hablando de eso. Bueno, el año pasado, en aquel momento, se caía un avión por día y se morían todos los pasajeros. Hoy se están cayendo 2 aviones por día y también se mueren todos los pasajeros. Entonces, la diferencia grande que tenemos este año con respecto al año pasado es que todos los datos, ahora no los datos, ustedes saben que cuando la vacuna se está investigando antes de darla al ser humano, pasa por una serie de fases, de ensayos clínicos que se llaman 1, 2, 3, donde se va escalando. Y ahí se ve si es segura y si es efectiva. Si corresponde, se autoriza y se aplica al ser humano. Pero ahora ya tenemos estudios, no de esos estudios de fase clínica, tenemos estudios de la población general, total, que se está vacunando. Las personas que se vacunan se siguen y se estudia cómo evolucionan, y se estudia si se contagian, y se estudian si se mueren. Y todos los datos internacionalmente de todos esos estudios indican que la vacunación es muy, pero muy efectiva. Bueno, cuando uno habla de los porcentajes, 80, 90%, son porcentajes de contagio, es decir, si uno dice que una vacuna tiene un 80% de efectividad de contagio, quiere decir que de 100 personas que se vacunen, 80 no se van a contagiar y 20 sí. Pero hay otro dato que es más importante. Aún de esas 20, prácticamente ninguna va a cursar la enfermedad en forma grave, es decir, no va a necesitar estar entubada en terapia intensiva para poder respirar, y no va a morir. Entonces, eso es lo más importante de la vacunación. No solo que evita el contagio, sino que evita los cuadros graves y evita la muerte. Y todos los estudios están indicando que todas las vacunas
son altamente efectivas en este último punto, evitar cuadros graves y evitar la muerte. Y como las vacunas siguen llegando, insisto, un récord la semana pasada de casi 1 millón de personas vacunadas, es lamentable morirse pocos días antes de recibir la vacuna. Buen día, Alejandro. Mauro Senesi te saludo y quería consultarte básicamente qué implica esta mención o declaración que había hecho Joe Biden la semana pasada respecto a la posibilidad de liberar las patentes. ¿Qué significaría en esta guerra de vacunas y qué rol podría tener la Argentina en caso de que esto suceda y cuente con la mayoría? Creo que se tiene que destrabar en la Organización Mundial de Comercio una propuesta que fue llevada adelante por la India, quien es el principal productor de vacunas, Sudáfrica, y bueno, que tendría el visto bueno de Estados Unidos por lo menos. Creo que Putin dijo también que lo mismo, Macron en Francia. La única que estuvo ahí reticente fue Angela Merkel, que porque ya empezó a tener ella su propia vacuna, Alemania empieza a tener su propia vacuna y me imagino que va a querer hacer un negocio. Mientras ya Estados Unidos la hizo, ahora le toca a Alemania querer tener rentabilidad de estas investigaciones. Pero ¿qué implicaría esto en esta guerra que se está desatando por las vacunas? Pregunta compleja si las hay. ¿Cuánto nos queda de programa? 11 minutos y 30 porque ya lo tenemos a Diego en el informativo. Bueno, a ver, es un tema sumamente complejo. Yo lo primero que quiero decir es que todos estos problemas de patente, y esto lo defiendo desde que tengo uso de razón, tienen una solución que es la producción pública de medicamentos, ¿sí? ¿Qué es la producción pública de medicamentos? Los medicamentos los produce el Estado. Los producimos todos, si los produce el Estado, todos con nuestros impuestos contribuimos a esa producción, la produce el Estado y se reparte entre todas las personas en forma gratuita. Y alguien puede decir, bueno, pero eso es utópico, este es socialista, comunista. No, hay hechos concretos. Cuba está a punto, y esto no implica que yo sea comunista ni nada, estoy hablando de hecho, Cuba está a punto de terminar todo el procedimiento que tiene que ser una vacuna, inclusive Argentina está en negociación, y lo hace el Estado. Y nosotros tenemos importante producción pública de medicamentos. Entonces ahí se te acaba, no hay problema de patente, no hay nada. O sea, la salud para mí es algo tan serio, tan importante, tan básico, tan derecho universal, que no puede estar en manos de empresa privada. La empresa privada te quiere ganar, es lógico, porque, a ver, hace una inversión de tiempo, tiene cientos de empleados, paga investigaciones que además son investigaciones de riesgo. Si uno se pone del lado de la empresa te dice, mirá, yo llevo 10 años investigando y por primera vez saco una vacuna o un medicamento que me va a dar rédito, entonces tengo que recuperar todo lo que invertí en todos los medicamentos, porque les voy a decir una cosa, de los medicamentos que empiezan, de cada 1000 medicamentos que empiezan en una investigación en un laboratorio, uno, después de todo el proceso, va a llegar a los seres humanos. Entonces, si la inversión en esa investigación la hace una empresa, la empresa quiere recuperar. Miren, le voy a leer un caso que no es de vacuna, lo doy yo en la clase de una de las materias que doy, que es Introducción a la Biología del Cáncer, y trato de no hablar solo del tema de la célula en sí, digamos, de la biología, sino un poco de la sociología y la política de la ciencia. En el 2013, escuchen esto, en el 2013 más de 100 especialistas en cáncer publicaron una carta en la revista científica Blood, que quiere decir sangre en inglés, una revista importantísima, declarando que el precio de muchas drogas para el cáncer, entre ellas el Glivec fue las primeras drogas que remitía fuertemente los pacientes con leucemia mieloide crónica. No los curaba, pero hacía que vivieran lo mismo que si no tenían la leucemia, cuando no había para esa leucemia ningún tratamiento. Vos te la agarrabas y te morías en 3, 4, 5, 6 meses. Hay personas que se la han agarrado hace años y siguen viviendo gracias a este medicamento. Entonces dicen, declarando estos médicos en ese artículo que el precio de muchas drogas nuevas para el cáncer, entre ellas el Glivec, esta que les acabo de decir, eran tan altas, el precio, que no podía ser adquirido por la mayoría de los pacientes en Estados Unidos. O sea, ellos tenían un paciente con leucemia mieloide crónica, le decían, bueno, compre el Glivec, y no lo daba, y no lo podían adquirir por el precio. Manifiestan estos médicos, más de 100 especialistas,
que en el 2001, escuchen esto, el costo anual del tratamiento era de $30.000. 2001, $30.000. Y calculan que a ese precio la empresa, que es Novartis, habría recuperado la inversión inicial en 2 años. Es decir, en 2 años recuperó la inversión inicial. Luego del éxito de la droga para tratar diversos tipos de cáncer, además de la leucemia mielógena crónica, el precio subió a $92.000. ¿Se entiende? Es la ley de la oferta y la demanda. O sea, la droga te sirve para leucemia, sale $30.000. Empieza a servir para otro tipo de cáncer, te sale $92.000 por año. Novartis obtiene ganancias anuales por $4.7 billones. Ahora, obviamente tiene patente, por eso puede ganar eso, porque tiene la patente. Ahora, pongámonos del lado de la empresa. La empresa te dice, sí, pero mirá, yo probé este medicamento y no salió, gasté tantos millones de dólares. Probé este otro, no salió, gasté tanto. Probé este otro, no salió, gasté tanto. Con este tengo que recuperar, y además te dicen, tengo que recuperar para seguir invirtiendo en nueva investigación para nuevos medicamentos, por ejemplo, para vacunas del coronavirus. En lo que es el mercado dentro del sistema capitalista, es lógico, está bien, o sea, yo lo entiendo, es la ganancia de la empresa. El problema es qué hacemos con esa gente que, por ejemplo, tiene leucemia mielógena crónica y no puede pagar los $92.000. Insisto, la solución para eso es que la producción de medicamentos sea pública, y abastezca a los propios hospitales, no tengamos que ir a comprar nada afuera, y sobre todo en Argentina, que sea nuestra, que no tengamos que andar mendigando y discutiendo para conseguir vacunas. Ahora, dada como está la situación, que las vacunas las están produciendo empresas privadas, voy a la pregunta concreta. Por supuesto, estoy a favor de la liberación de las patentes. Habrá que hacer en el sistema capitalista en el que estamos alguna compensación a las empresas para que la liberen. De todas maneras, quiero aclarar que pienso que eso no va a ser una solución rápida y momentánea para el problema de la pandemia. ¿Por qué? Vamos a suponer que una empresa, Pfizer, nos libera la patente. No alcanza con que te libere la patente. Tiene que haber una transferencia tecnológica y vos, Argentina, supongamos, tiene que tener un sistema científico y un sistema tecnológico que esté preparado para producir esa vacuna. O sea que, por más que liberen las patentes, no vamos a estar rápidamente, Argentina ni otros países, produciendo la vacuna, porque además tendrían que transferirse, y esto no lo van a hacer porque no tienen por qué hacerlo, todos los detalles tecnológicos que hay que tener para la producción. El Pfizer te dice, sí, yo te libero la patente, dale, producila. Ay, bueno, pero ¿y cómo hiciste con el virus? ¿Cómo aislaste el gen para la proteína spike del virus? ¿Cómo lo producís? ¿Cómo lo filtrás? ¿Se entiende? Entonces, por eso los científicos siempre hinchamos que la sociedad invierta en ciencia y tecnología, para que cuando lleguen estas situaciones nos agarren preparados, nos agarren produciendo nosotros la vacuna. Si una islita como Cuba puede el Estado producir una vacuna, es muy buena, los antecedentes que tengo es que es excelente. Y ahí no va a haber problema de patente, ahí te la hace el Estado. Si vos sos cubano, el Estado te la hace, el Estado te la da y se van a reír de todo el resto de las patentes del mundo. Y los datos previos son excelentes, insisto. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? Esa es la importancia de una inversión constante y permanente en ciencia de tecnología. No obstante, insisto, bienvenida a la liberación de las patentes. Con el tiempo va a ser una solución. Ahora no queda otra que seguir buscando vacunas y comprarlas y ponerlas, porque, insisto, la velocidad de vacunación, en la situación gravísima en la que estamos, la velocidad de vacunación le tiene que ganar a la velocidad de contagio. Claro, acá lo paradójico con el tema de las patentes es que la gran mayoría de las que han salido tienen un fuerte financiamiento del gobierno o de organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, Oxford AstraZeneca tiene prácticamente el 70% de lo que y tuvo que invertir para hacer esta investigación y esta vacuna, es de parte del gobierno, y después tiene un fondo sin fines de lucro, lo mismo que la Moderna o, por ejemplo, Johnson & Johnson de Estados Unidos. Son dos vacunas que tienen que con el financiamiento del Estado. O sea, no se entiende por qué entonces la ganancia se la tendría que quedar la empresa en este caso.
porque vivimos en un sistema capitalista. Absolutamente real lo que decís, es más, era uno de los puntos que quería comentar y se me había pasado. Pero no solo eso, te agrego, y en el mismo sentido, te agrego a lo que vos decís. En Argentina, un número muy, muy elevado de argentinos, de compatriotas, se ha prestado para los ensayos clínicos. Por eso, creo que alguna vez lo he explicado, porque al principio le tenían miedo a la vacuna, porque decían que cuando una vacuna tardaba 7 años, estas habían salido en un año. Salieron en un año justamente por eso que vos estás diciendo, porque tuvieron el apoyo, cuando un remedio lo hace una empresa sola, tuvieron el apoyo de los estados, de los gobiernos, y tuvieron además un grupo de ellos argentinos que se prestaron para rápidamente hacer los ensayos clínicos, que en situaciones normales es muy difícil tener voluntarios para los ensayos clínicos. En Estados Unidos se paga, por ejemplo, claro, para que vos formes parte de un ensayo clínico. Entonces es totalmente injusto, pero bueno, ese es el sistema capitalista. Por eso insisto, sin ser anticapitalista, insisto en que algo tan importante como la salud no puede estar en manos de las empresas privadas. Es más, Inglaterra, cuna del capitalismo, cuna de la era industrial, tiene un sistema de salud que es en más de un 90% estatal. O sea, ellos te venden el capitalismo a vos, pero ellos la tienen bien clara, ¿no? El NHS, el National Health Security. Claro, exactamente. Y una última ya para un poquito cortita. Si yo me vacuno o me dan la AstraZeneca Oxford y el año que viene me tienen que volver a vacunar, ¿tengo que siempre vacunarme con la misma empresa, de AstraZeneca Oxford, o ya podría cambiar a otra? ¿Cómo es esa relación? Sí, a ver, vos decís, entre la primera y la segunda dosis, no. Si te diste las 2 dosis, claro, y el año que viene volvés a vacunar. Exactamente, ese refuerzo el segundo año. El último caso, o sea, ya te diste las 2 dosis ahora, sí. Y el año que viene... No, si es así, bueno, a ver, si es así, te podés vacunar con otra, no hay problema, porque todas generan defensas del organismo contra el mismo virus. Ahora, entre la primera y la segunda, por ahora hay que darse la misma, pero hay estudios en marcha importantes que están indicando que podrían mezclarse y que hasta tener una primera de una y una segunda de otra aumentaría todavía más la efectividad de la vacuna. Pero eso son estudios que están en marcha todavía. En relación a esto, y ya lo dejamos, doctor, también consultarle con respecto a esta noticia que se ha conocido hace un par de semanas con respecto a la vacuna Covishield, que habían llegado 500.000 y que se dijo que el segundo componente no iba a llegar por la situación que estaba viviendo la India. En este caso, las personas que han sido inoculadas con esta primera dosis de la Covishield, ¿serían vacunadas con también la vacuna de AstraZeneca, el segundo componente? Exactamente, sí. Porque es la misma, es exactamente la misma, es lo que se llama en la industria farmacéutica el nombre de fantasía. Viste que vos, por ejemplo, qué sé yo, si tenés para dar algo que se conozca mucho, la cafeaspirina, vos le decís cafeaspirina, pero es el ácido acetilsalicílico. La droga, el analgésico, el que hace el efecto es el ácido acetilsalicílico. Pero después, si te lo produce una empresa, se llama cafeaspirina, si te lo produce otra, tiene otro nombre. Bueno, es la misma situación. La Covishield es la AstraZeneca. Por lo tanto, te podés poner la segunda de AstraZeneca, producida, por ejemplo, en Argentina y México, sin ningún problema. Doctor, como siempre... Es exactamente la misma vacuna. Bien. Doctor, como siempre, le agradecemos por la comunicación y, bueno, por la claridad en los conceptos. No, gracias a ustedes por la entrevista y a disposición todas las veces que crean que es necesario y conveniente. Que tenga buen día. Igualmente para ustedes. Cuídense, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Ahí pasaba...